Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Esta va a ser nuestra clase de estudios sociales de esta semana y espero que les parezca interesante lo que vamos a estar trabajando. Y sin más por el momento, iniciemos. Bueno, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Este video va a estar trabajando propiamente sobre el desarrollo de el periodo de 1930 a finales de 1940, en donde abordaremos un poco las características de la Costa Rica de esa época y la Guerra Civil de 1948. Para eso, esta temática la vamos a dividir en tres. Obviamente vamos a ver la primera, con lo que es el contexto de Costa Rica de 1930 a 1940, para entender un poco de las causas que van a llevar a mediano plazo a la guerra. Luego tenemos la Guerra Civil de 1948, la cual abordaremos en un segundo video. Y también en un tercer video hablaremos sobre las consecuencias de la Guerra Civil de 1948 y la transformación que ésta tuvo para el Estado costarricense. Entonces, para poder iniciar, vamos a hablar sobre el periodo de 1930 a 1940, para entender las causas de la Costa Rica que va a entrar en guerra en 1948. Y para empezar con esta temática, no debemos olvidar el contexto de 1930. Para eso nos remontamos a la crisis de 1929. Tenemos que recordar que Costa Rica, a inicios del siglo XX, era un país altamente dependiente de la producción de café y también producía otros productos como banano, como cacao, pero el café era básicamente la base de la economía costarricense. Esto hace que en 1929, cuando se da la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la economía costarricense se vea comprometida, ya que dentro de sus principales compradores, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, van a verse afectados por esta crisis económica. También esta crisis económica va a detonar principalmente en las zonas costeras, en las zonas de la periferia, lo que son diferentes movimientos sociales, huelgas de trabajadores, principalmente como los trabajadores de las bananeras o de los propiamente aquellos que dependían del trabajo de la United Fruit Company, comenzaron a ver sus derechos muchas veces violentados, de ahí que comenzaran a levantarse un poquito más constantemente y de una manera más fuerte ante las represiones o las injusticias que cometía la empresa. Una de las características de estos movimientos es que también comienzan a tomar mayor vigor, mayor fuerza después de la creación del Partido Comunista. Muchos de los miembros que terminaron siendo diputados en el Partido Comunista en muchas ocasiones se dirigieron a las zonas de las bananeras a darle apoyo a esos trabajadores que se estaban manifestando, lo cual convirtió al Partido Comunista en una fuerza política de gran peso en las zonas de la periferia. Y finalmente recordamos el papel de León Cortés Castro. El caso de León Cortés Castro es muy particular porque básicamente él va a ser el sucesor de Ricardo Jiménez Soriamuno en el Partido Republicano y en el gobierno costarricense. El gobierno de León Cortés Castro se caracteriza por una frase que es conocido como el gobierno del cemento y la varilla, ya que su estrategia propiamente para el desarrollo de nuevo de la economía costarricense y sacar a la economía costarricense de la crisis en la que se estaba enfrentando, era básicamente darle empleo a los trabajadores, darle empleo en construcción, en escuelas, en otros lados, sin llegar a ser un gobierno de izquierda. Curiosamente, más bien, el caso de León Cortés Castro tuvo una fuerte oposición a los movimientos de los trabajadores, hubo una gran persecución a los diputados del Partido Comunista y era, según se dice, un fuerte admirador de lo que estaba sucediendo en Alemania durante la década de los 30. Entonces, básicamente ahí nosotros vamos a ver que también va a ser un presidente que a lo largo de su gobierno y la represión que hace a los movimientos sociales le van a pintar un poco autoritario dentro de su forma de gestionar la política costarricense. Seguidamente, después del gobierno de León Cortés Castro, este gobierno del cemento y la varilla, comenzamos a hablar sobre este periodo de la década de los 40. La década de los 40 podemos ver diferentes factores que nos van a provocar a mediano plazo la guerra civil de 1948. De aquí, el autor David Díaz nos habla de una reforma sin alianza. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a establecer una reforma social muy fuerte en Costa Rica en un periodo de alianzas, las cuales eran no muy bien vistas por algunos grupos políticos a nivel nacional o a nivel internacional. Y además estábamos en un contexto de conflicto global. Por eso tenemos aquí algunos de los factores. Primero empezamos con la inestabilidad generada por la Segunda Guerra Mundial.
que estaba de 1939 a 1945. Y dado a las presiones que comienzan a darse en los países de la región, dado a su condición económica y sus presiones internacionales, Costa Rica entra a la guerra en 1942, perdón, en 1941, después del ataque a Pearl Harbor. De aquí que nosotros vamos a ver que Costa Rica inclusive declara la guerra a Japón y entra a la Segunda Guerra Mundial, inclusive antes de los Estados Unidos, porque propiamente Estados Unidos estaba buscando un apoyo internacional en la región latinoamericana, en muchos casos, para poder entrar también a la guerra, después de esta agresión que ellos recibieron por parte del Imperio japonés. Segundo elemento de gran relevancia de este periodo de los 40 es la creación de las garantías sociales, en las cuales vamos a tener una alianza entre los miembros del oficialismo, principalmente el doctor Calderón Guardia, el miembro de la Iglesia Católica como Monseñor Sanabria y los líderes del Partido Comunista, figurando Manuel Mora. Para la década de los 40, a mediados del 42, es donde tenemos que aparece la figura de José Figueres Ferrer, que durante los inicios de la década como empresario comienza a verse afectado en sus finanzas propiamente por el impacto de la guerra y la inoperancia en muchos casos del Estado para eso. Y comienza a ser un personaje muy crítico de las acciones del gobierno, lo cual lo ponen en la mira y después de una transmisión en un programa de radio va a ser exiliado del país hacia México, lo cual va a provocar, obviamente, que cuando él regresa en 1946, comienza a tener una figura más relevante en la política nacional. También en la década de los 40, a mediados como para 1944, es donde tenemos la creación del Centro de Estudio de Problemas Nacionales, que este Centro de Estudio de los Problemas Nacionales va a estar formado por algunas de las mentes más importantes de Costa Rica, que van a dar un perfil de las necesidades que tiene Costa Rica. Y ahorita vamos a conversar un poquito más de eso. En 1948 tenemos un nuevo gobierno, en cierta manera, consecuente con lo que estaba haciendo Rafael Ángel Calderón Guardia y el Partido Republicano. Sin embargo, comienza a tener una disposición un poco diferente con la alianza que se estaba haciendo principalmente con la Iglesia Católica y con los comunistas. Y ya para los últimos 2 años antes de la guerra, o el último año antes de la guerra en este caso, se da la huelga de los brazos caídos de 1947, la cual es una organizada por diferentes grupos sociales en los cuales comienzan a manifestarse propiamente ante ciertas injusticias que ellos lograban trataban de reclamar con relación a los procesos electorales y la alianza que estaba teniendo el gobierno con los comunistas durante esta miembros de oficialismo y finalmente lo que es Rafael Ángel Calderón Guardia, quien llega a postularse nuevamente para el gobierno, y el candidato por la oposición, el representante Otilio Ulate Blanco, que luego los conoceremos un poco más. Por acá hablamos un poco sobre lo que es esta institución o esta organización que se conoce como el Centro de Estudio de los Problemas Nacionales. Este iba a estar conformado por diferentes pensadores de gran relevancia a nivel costarricense. Por ahí podemos encontrar algunos como Rodrigo Facio, Carlos Monge, Isaac Felipe Azofeifa, Daniel Uber, Alberto Cañas, Eugenio Rodríguez, que muchos de estos llegaron a ser ya fuera representantes activos, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, ¿no? Ya fueron rectores, docentes de este mismo espacio, pero también en este mismo grupo podemos encontrar a personajes que terminaron siendo presidentes de la República o diputados del gobierno. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que estos personajes comienzan a tratar de entender y analizar la realidad costarricense de la época e ir planteando diferentes consideraciones que creían pertinentes que el gobierno retomara. Por ejemplo, este grupo de intelectuales lograron crear un cambio estructural para Costa Rica, pensando en cambiar el modelo de Estado, que se lo veremos más adelante, la economía del país, la dependencia sola del café, ya había dejado una evidencia, de algunos malos recuerdos. También eran de un carácter liberal bastante marcado y posteriormente ese carácter liberal se fue transicionando a un carácter de socialdemocracia o socialcristianismo, pero en esa época nosotros vamos a ver que algunos de estos fueron partiendo diferentes rutas. Y también fueron voces que estuvieron constantemente manifestándose o conversando en contra de ciertas decisiones que establecía el gobierno. Y finalmente, algunos de estos miembros son los que van a formar parte de la Junta Fundadora de la Segunda República, la cual conversaremos más adelante con las consecuencias de la Guerra Civil del 48.
para recordar un poco lo que eran las garantías sociales. Cuando hablamos de las garantías sociales, vamos a hablarlas en diferentes áreas, pero también las vamos a ver relacionadas o ligadas a diferentes instituciones. Por ejemplo, en 1940 se crea la Universidad de Costa Rica, la cual venía a cubrir ese vacío que existía desde 1888, cuando se eliminó la Universidad de Santo Tomás. Esto va a traer a Costa Rica esta posibilidad de tener sus propios ingenieros, sus propios profesionales, los cuales ayuden a formarse para el bienestar de Costa Rica. 1941 se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, propiamente como para reforzar estas necesidades de atención a salud de los costarricenses. Y ahí también podemos recordar que Calderón Guardia era médico de profesión y de ahí que su interés de ayudar a la población en temas de salud fuera muy marcado en esta política. También en 1942 se crea la Junta Nacional de Casas Baratas o la Junta Nacional de la Habitación y las Casas Baratas, la cual comienza junto con la Caja a formar diferentes componentes, los cuales llegan a formar más adelante el INSS en los años 50, el IMAS, perdón, en los años 50, con la intención de satisfacer esta necesidad que tenían los costarricenses. Después, la creación de las garantías sociales, en que estas se convierten en un capítulo que después se va a quedar defendido por parte de la Constitución Política, y en 1943 las garantías sociales básicamente cierran con la creación del Código de Trabajo, básicamente estableciendo mecanismos o una legislación más robusta para fortalecer las relaciones obrero-patronales de los costarricenses de la época. Los principales promotores siempre los vamos a encontrar por acá, que es, por ejemplo, Manuel Mora, miembro del Partido Vanguardia Popular. Recordemos que el Partido Comunista tuvo que cambiar de nombre en varias ocasiones, se llamó Bloque Obrero y Campesino Intelectuales y después se llamó Vanguardia Popular con la intención de recibir más apoyo por parte de la población, y además el cambio del nombre fue como una sugerencia, por así decirlo, de los miembros de gobierno de Calderón Guardia y de la Iglesia Católica, con la intención de facilitar el acceso a las personas a que se diera esta cooperación entre el Estado y la izquierda política costarricense. Luego, como intermediario y en el centro de la imagen, tenemos a Monseñor Sanabria, que va a ser un mediador muy importante dentro de las decisiones del gobierno junto con los comunistas. No olvidemos, la relación que existía entre estos dos bloques era muy frágil, y tenemos que recordarlo esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que el enemigo internacional que se había dado para esta época, o que estaba en boca en esta época, eran los fascistas, ante lo cual la alianza que había o la relativa paz que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos facilitó un poco esta alianza a nivel criollo, aquí a nivel costarricense, que entonces también fue un ávido orador en pro de los problemas sociales, y de ahí su interés de mediar en esta situación. Y finalmente, como miembro del oficialismo, tenemos a Rafael Ángel Calderón Guardia, médico de profesión, y que básicamente requiere de este apoyo por parte del Partido Comunista, que para 1938 ya tenía 8 diputados, lo cual le hacía una fuerza política bastante importante. Estos movimientos, estas transformaciones, no todos las dieron de una manera tan amistosa. Por eso es cuando ya llegamos al año 1947, que es donde tenemos la famosa huelga de brazos caídos, que esta va a estar convocada principalmente por empresarios, banqueros, comerciantes, principalmente con el fin de protestar y solicitarle al gobierno mayores garantías de carácter electoral en los procesos o los comicios que se daban. Ahí nosotros tenemos que ver que desde inicios del siglo se venían dando algunas transformaciones en el sistema electoral costarricense, las cuales posteriormente fueron dándole forma u origen a lo que más adelante conoceríamos como el Tribunal Supremo de Elecciones. Y aquí es donde nosotros vamos a ver que mucho de lo que era esta movilización estaba en oposición a los planteamientos que estaba haciendo el gobierno, y muchas veces en oposición a esta alianza que había entre el comunismo y el partido de gobierno de este periodo, lo cual se veía con eslogans como no le compre, no le venda a los calderonistas y a los comunistas de Costa Rica, lo cual muchas veces lo que hizo fue polarizar mucho la situación costarricense de esta época. Y ahora sí, para poder ya ir cerrando como esta porción del contexto previo a la guerra del 48, vamos a recordar algunos personajes y su posición o su alineación política e ideológica. Por aquí vamos a recordar al presidente de Costa Rica, 1940-1944, Rafael Ángel Calderón Guardia, miembro del Partido Republicano, que era sucesor de León Cortés Castro, que antes conversamos al inicio.
En 1943, en esta alianza que tenemos entre la Iglesia Católica y el Partido Vanguardia Popular, vamos a tener a Monseñor Sanabria, representante y mediador de la Iglesia Católica, que ya lo conversamos, que va a ser una figura muy importante. No podemos sacar de nuestro contexto que Costa Rica era una Costa Rica altamente religiosa, altamente creyente, y básicamente esta mediación daba un visto bueno, por así decirlo, a buena parte de la población para poder apoyar las causas sociales que primaban un poco desde la izquierda costarricense. Luego tenemos a Manuel Mora, que como lo vemos acá en la imagen, fue un diputado durante su gestión, quien estuvo muy cerca de los movimientos de trabajadores en las bananeras, en las fincas agrícolas, miembro del partido Vanguardia Popular. Posteriormente, aquí ya tenemos la aparición de un nuevo personaje que va a ser Don Otilio Ulate Blanco, que este señor o este personaje va a terminar siendo un representante del Partido de Unión Nacional y va a ser una pieza importantísima de conocer para lo que es el proceso electoral de 1948 y las alianzas que posteriormente se van a dar. Tenemos que en 1944 a 1948 tenemos al presidente Teodoro Picado Michalski, que él básicamente fue el sucesor de Rafael Ángel Calderón Guardia, como parte de la unión entre los calderonistas y los comunistas. Sin embargo, ahí nosotros vamos a ver que la relación de Teodoro Picado con los comunistas no fue siempre tan amable y ya, inclusive cuando había sido diputado en los años 30, también dio una fuerte persecución hacia los grupos de izquierda del país. Y finalmente terminamos por acá con José Figueres Ferrer, que él durante las elecciones de 1946 va a ser un miembro que estaba por el Partido Socialdemócrata, que este partido posteriormente va a tomar a algunos representantes, los cuales no podemos dejar de lado, ¿verdad? Entonces, José Figueres posteriormente va a llegar a ser parte de el partido y el creador propiamente del Partido Liberación Nacional. Y para poder cerrar, nosotros tenemos que ir viendo el último elemento, las elecciones de 1948. Estas elecciones son esenciales para comprender el proceso electoral. Desde hacía varios años ya en Costa Rica se venía hablando sobre los temas del fraude y las irregularidades que habían tanto en las regiones de la periferia como en el centro del país en los procesos electorales. Lo que sucede en las elecciones de 1948 es que esta inestabilidad que se venía dando desde las elecciones del 44 o del 46 básicamente termina detonando. Y básicamente este proceso electoral y el resultado que se anula de este proceso electoral, que hablaremos un poquito con mayor detenimiento en el próximo video, va a ser lo que nos va a detonar a nosotros la guerra civil de 1948. Entonces, eso sería todo por este pequeño video. Más adelante hablaremos de la guerra civil y los eventos que sucedieron, pero por el momento, si tienen dudas o consultas, me las pueden hacer llegar a través de un mensaje. Y si no, eso sería todo por hoy. Hasta luego, muchachos y muchachas.